He anticipado parte de lo que sería el mensaje de esta mañana. Como les decía, el día viernes en el tiempo de oración hemos estado también estudiando la palabra del Señor y vimos justamente el tema de cómo orar en tiempos de guerra, en tiempos críticos, en tiempos como los que estamos viviendo en estos días en todo el mundo, ¿no? Porque si bien la guerra no está directamente aquí, pero nosotros también somos afectados emocionalmente, espiritualmente y económicamente, ¿no? Porque ya comienza a sentirse lo que ocurre alrededor del mundo. Pero en esta mañana yo quiero continuar un poco el tema de las enseñanzas bíblicas que nos refieren y nos guían acerca de, bueno, cómo orar, cómo pedir, cómo interceder, cómo realmente comprometernos, aún en la distancia tan larga, con respecto a lo que Dios quiere de nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Así que en esta mañana he titulado este mensaje, ¿qué significa venga tu reino? Y el pasaje que tenemos son 2 versículos, que es la continuidad de lo que hemos estado leyendo en el comienzo de esta mañana. Y ahora vamos a leer del capítulo 6 de Mateo los versículos 9 y 10, nada más. O sea, es la enseñanza de Jesús acerca de cómo debemos orar, ¿no? Y realmente creo que es sumamente importante lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Dice el pasaje bíblico, así en Mateo 6, ustedes deben orar así, dice Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En estos 2 versículos hay un alto contenido de enseñanza del Señor para todos los tiempos. Por supuesto que la oración del Padre Nuestro en 76 palabras Jesús deja la enseñanza para todos nosotros de los componentes o los elementos que deben tener nuestras oraciones. Y les decía entonces de que vivimos tiempos difíciles. Está comprobado que a los seres humanos nos está costando mucho y cada vez más resolver nuestras diferencias, ¿no? Evidentemente una guerra es el principio de diferencias entre gobernantes, entre personas que tienen el poder o la decisión para entablar una negociación, reconciliación o comenzar una guerra. Esta incapacidad que estamos teniendo los seres humanos a lo largo de toda la historia, porque esto no es reciente, en unos momentos lo verán así, y trae por supuesto daños en personas que pierden la vida, daños económicos, tantas pérdidas económicas que se dan, y por supuesto afectan emociones, formaciones. En cuanto, por ejemplo, uno ve los niños que están siendo, que los están sacando de las zonas de guerra y uno los ve, ¿no? y piensa, bueno, ¿cómo será el futuro de estos niños cuando esta guerra termine, ¿no? ¿Qué tendrán? ¿Qué quedará de sus familias? ¿No? ¿Qué quedarán de sus bienes? Y todas estas cosas son lo que no estamos pudiendo controlar a lo largo de toda esta historia de vida que tiene la humanidad, ¿no? Sabe que a lo largo de más de 6.000 años de historia está comprobada que la raza humana no ha podido resolver los problemas entre pares, entre las mismas personas, entre las mismas naciones, sin recurrir a las guerras. La historia lleva documentada que desde el año 3600 a.C. el mundo ha tenido solo unos 295 años de paz. El resto ha sido todo tiempo de guerra. Durante este periodo ha habido más de 15.000 guerras en el mundo y se estiman que alrededor de 3.600 millones de personas
han perdido la vida en alguna de estas guerras. Esto es un panorama así rápido, por supuesto, de lo que da como resultado el hecho de que no nos podamos entender entre unos y otros. El mes pasado hablamos de las famosas relaciones interpersonales y todavía la guerra no estaba, pero en alguna manera pudimos ver de que justamente aquellas cosas que no podemos encontrar puntos de acuerdo llevan a esta situación. Esta tendencia humana hacia la violencia, hacia resolver los problemas mediante una guerra, pareciera ser de que como que es algo normal, pero no debería serlo así. O sea, la humanidad no ha tenido tregua a lo largo de toda su historia, sino que ha seguido con esta situación de enfrentamientos, de guerras, de pérdida. Vimos que ya en el comienzo de la fundación de este mundo, allí nomás en el Génesis podemos ver la discordia, la desaveniencia entre dos hermanos que termina en un asesinato. Y esto es un poco el panorama, triste, pero eso es. Entonces, la pregunta en esta mañana es, bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios a nosotros de cómo resolver esto? O sea, en este contexto que vive el mundo, la pregunta debería ser, ¿por qué es tan importante que venga el reino de Dios? Porque eso es lo que dice nuestro pasaje original que hemos abierto aquí. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos enseñó a pedir que su segunda venida pueda ser en el tiempo que está señalado? O sea, ¿qué cosas tienen que ver con esta realidad que vivimos en este mundo? Ahora, a la luz de estos dos versículos que, como les decía, componen la enseñanza del Padre Nuestro, hay componentes esenciales. O sea, lo que hay aquí son palabras que nos sirven como parámetros para nuestra oración, ¿no? Son aquellas cosas, no está mal el repetir el Padre Nuestro. No quiero descalificar y decir, no diga el Padre Nuestro porque no es correcto. Sí, pero lo que hizo Jesús allí es dejarnos las enseñanzas justamente con los componentes que debiéramos tener en cuenta para esta enseñanza. Por supuesto, en esta mañana solamente vamos a tocar 3 de estos, no podemos hacer todo, a pesar que, como les decía, en solo 76 palabras Jesús resolvió cómo enseñarnos a orar. Ahora, esta oración dada por Jesús está dividida en 2 partes. La primera parte está dirigida a la relación que nosotros debemos tener con Dios, ¿no? Y la segunda es la relación que nosotros tenemos con otras personas. O sea, la enseñanza bíblica siempre nos lleva a eso. Primeramente, si tienes una excelente y buena relación con Dios, intentarás por todos los medios tener también una buena relación con las otras personas. Ahora, esto no es solo de la enseñanza del Señor Jesús, sino que ya anterior a esto, por ejemplo, nosotros podemos encontrar en los 10 mandamientos que también están divididos de la misma manera. Los primeros 4 se refieren a nuestra relación personal con Dios y los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con los demás. También los 2 grandes mandamientos dados en la Escritura por Jesús se dividen de la misma manera. Debemos amar a Dios primero y luego también amar a nuestros hermanos. Y este es el contexto o el formato en el cual Jesús nos pone en esta mañana para revisar su palabra y sus enseñanzas y cómo aplicarla. Así que quiero desarrollar estos 3 componentes. El primero, tal vez a lo mejor no les llame tanto la atención porque a veces lo hacemos rápidamente, es que Jesús comienza diciendo que debemos orar Padre Nuestro. Es interesante que estas 2 palabras son muy importantes porque marcan el comienzo de la oración, a quién nos estamos dirigiendo y cuál es nuestra relación que tenemos con Él.
En Romanos 8:15 Pablo enseñó: pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual, dice Pablo, clamamos: Abba, Padre. En Gálatas 4:6 dice: y porque ustedes son hijos de Dios, ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. La palabra Abba significa en arameo padre. Y es interesante que la palabra padre que está allí, también Abba, padre, significa justamente también en el griego padre. O sea, es la misma traducción. O sea, que es una repetición de padre, padre. Es una expresión de clamor, ¿no? En el Antiguo Testamento hay varias expresiones así. A veces los profetas se expresaron: Padre mío, ¿no? O Padre celestial. O sea, son expresiones que tienen una connotación de fuerza, ¿no? Cuando hay una repetición es darle una mayor fuerza a esa enseñanza y a ese pedido. Entonces dice Pablo que debemos decir Padre, Padre, y también, por supuesto, le da la importancia de ese uso con respecto al tiempo del clamor cuando lo hacemos. El Señor Jesús también usó esta misma frase cuando oró en Getsemaní, cuando el Señor Jesús está próximo a la crucifixión, a ser juzgado y a ser crucificado. Él ora y dice: Abba, Padre, en Marcos allí 14:36, si es posible, si hay otra alternativa de que pase de mí esta copa, pero agrega rápidamente: que sea tu voluntad y no la mía. Jesús mismo nos enseña y nos dice que debemos someternos a la voluntad de Dios. Jesús nos enseña que nos acerquemos a nuestro Padre Celestial como un niño, con fe, con la certeza de que en su amor Dios habrá de responderlo. Así un niño pide a su padre porque está seguro de que realmente va a recibir algo bueno. Dice, porque justamente esa es la responsabilidad que tenemos los padres. Es muy importante que en el Sermón del Monte Jesús se dirige al Padre 17 veces. Eso no es una simple coincidencia, sino que era la intención directa de Jesús de enseñarnos acerca de la importancia de la relación que Él tenía con el Padre Celestial. Y nos quiere transferir a nosotros de la misma manera esa enseñanza. Es importante que tengamos en cuenta que cuando nos dirigimos a Dios en oración, ser consciente de que Dios es soberano, que es nuestro creador y sustentador, y que le debemos la total reverencia cuando oramos a Él. Por lo tanto, y no quiero incomodarlo, no es correcta la traducción de Abba como papito. Ni Jesús ni Pablo estaban enseñando acerca de eso, sino que es una cuestión, no es una cuestión de expresión, cómo nos expresamos, sino es una cuestión de qué relación tenemos con Él. Y la enseñanza iba directamente a que justamente nosotros debemos tener una relación tan fluida, tan perfecta, tan hermosa con nuestro Padre Celestial, pero reverentemente. Tal vez usted lo ha hecho muchas veces y uno lo escucha, y a veces el desconocimiento hace de que usemos este tipo de práctica. En síntesis, cuando nos dirigimos a Dios como nuestro Padre, reconocemos que somos sus hijos y que lo que nuestro Padre nos dará es lo mejor que nosotros necesitamos y que es justamente aquello que en su soberana voluntad Él nos guiará y nos dará. El salmista allí en el 103, versículos 13 y 14 dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno, compasivo con los que le temen, pues Él sabe los débiles que somos y se acuerda de que somos tan solo
polvo. Finalmente, al dirigirnos a Dios como nuestro Padre Celestial, reconocemos que nosotros somos peregrinos en este mundo. Eso es lo que define la Escritura para nosotros. Y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, nuestro comportamiento terrenal debe reflejar lo que finalmente debiera suceder con nosotros allí en el cielo. Pablo nos muestra cuál es la diferencia entre los que tenemos a Dios en nuestro corazón y reconocemos a Dios como nuestro Padre Celestial y aquellos que no lo tienen. Por eso Filipenses 3:19 dice, ellos viven, o sea, aquellos que no tienen a Dios, de una manera que los lleva a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos instintos. Presumen de hacer lo que hacen y debería darles vergüenza, dice. Y solo tienen una mirada puesta en las cosas terrenales. Por eso dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, no debemos atarnos a las cosas terrenales. Y concluye el pasaje, dice, en cambio, refiriéndose a nosotros, nuestra patria está en los cielos y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta expresión, Padre nuestro, Abba Padre, es una expresión muy seria y que debemos tener esa conciencia de respeto hacia quién nos estamos dirigiendo. No por el temor de que nos vaya a caer, como dice la jerga común, que nos vaya a caer un rayo en la cabeza, sino simplemente porque en el reconocimiento que tenemos de ese Padre es justamente que Él es soberano, es Señor. Yo sé que algunos aquí somos mayorcitos y recordarán, los muchachitos que están allí atrás se van a reír, de que a nuestro Padre terrenal muchas veces nosotros lo tratábamos de usted. Hay varios que mueven la cabeza. Dicen, ¿es así? O sea, había un respeto por nuestro Padre terrenal. Nuestro Padre terrenal se sentaba a la cabecera de la mesa. Mi padre, cuando las cosas en la mesa se salían de control, todo lo que hacía era esto. Y se terminaba todo. Ahora, no le tenía terror, yo amaba a mi viejo. Era un tipo extraordinario, pero teníamos esa formación. Y yo creo que los tiempos han cambiado, y es bueno que los tiempos cambien, y es bueno que pasen cosas nuevas, pero hay cosas que no deben cambiar. Y nuestra manera de dirigirnos a Dios, amados jóvenes, debe ser sobria, respetuosa, porque Él es santo, dice la Escritura. Y por esa razón debemos respetarlo. El segundo componente que hay aquí, el primero es Padre nuestro, o sea, a quién nos estamos dirigiendo y cómo lo estamos haciendo. El segundo componente es santificado sea tu nombre. La palabra santificado significa santo o venerado. Su nombre debe ser reconocido como santo porque Él es santo, puro y justo. El nombre de una persona, en este caso de Dios, representa lo que Él es. Y Dios, dice la Escritura, es santo. Así lo refiere Levíticos 27, dice, santifíquense en ustedes y sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y no es una cuestión de imposición, sino es una cuestión de ubicación, de quién es nuestro Padre Celestial al cual nosotros debemos honrarlo y santificarlo. O sea, Dios es diferente a todos y todo. No hay nadie como Él. Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay una roca como nuestro Dios. La búsqueda permanente de la santidad debe ser el objetivo principal de nuestra vida como cristiano.
El poder experimentar su santidad debe llevar a venerarlo, a reconocerlo, a honrarlo, a glorificarlo. Así lo revela Isaías 8:13. Solo el Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, dice. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él deben temerle. Otra vez tiene que ver con la relación que mantenemos. Respetar y honrar a nuestro Padre Celestial no significa de que Él no nos ama y que por eso debemos tratarlo de tal manera, sino que somos conscientes de cuánto nos ama y cuánto bien quiere para nosotros. Cuando nos acercamos a Dios en oración, buscamos conocerle más íntimamente y ver reflejada su santidad en nosotros a través del respeto santo que nosotros tenemos hacia Él. El equilibrio es necesario para tener una relación apropiada con nuestro Padre Celestial. Es reconocer su amor, su santidad, aquello que Dios es y que representa para nosotros. Pablo dice en Filipenses: es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Una nota de color aquí es que la mayoría de los judíos ortodoxos nunca mencionaban el nombre personal de Dios, solamente decían su nombre, porque creían de que era tan santo Dios que sus labios que decían cosas malas, corruptas, malas palabras, no podían repetir el nombre santo de Dios. A ese nivel, si bien había otros errores, pero en este caso el reconocimiento del Padre Celestial era central. Esta es una de las razones por las que Jesús se dirigió a Él como Padre nuestro, para equilibrar el concepto que el pueblo de Dios tenía, y nos guió a ver al Padre santo, y que el objetivo principal de nuestra vida debe ser llegar a Él para nosotros ser a su imagen y semejanza. Pedro dijo: sean santos, ¿no? Hablando de Dios, porque yo soy santo. Por lo tanto, en todas nuestras oraciones debemos reconocerlo y adorarlo como Él es santo, y recordar todas las peticiones que deben ser motivadas por el deseo de ser como Él. Padre nuestro, comienzo de la oración: santificado sea tu nombre. Y lo central en esta mañana, que tiene que ver con nuestro tema. Dice, bueno, ¿cómo todo esto se aplica a esto que usted dice de cómo debemos orar frente a una situación de crisis como la que vive el mundo? Y el tercer componente de esta oración, con el cual vamos a cerrar en esta mañana, es: venga tu reino y hágase tu voluntad. La enseñanza de Jesús aquí es reconocer su reino y su voluntad. Está por encima de la nuestra. O sea, es importante para nuestra vida en oración librarnos de la tentación de pedir por nuestro pequeño reinado y porque la voluntad de Dios sea la que nosotros queremos. Fíjense que Jesús, en plena situación, frente ya a la cruz, dice: Padre nuestro, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea la voluntad mía, dice Jesús, sino la tuya. Por eso esta enseñanza tiene que ver directamente con nosotros. A veces estamos tan centrados y enfrascados en nuestra propia problemática o en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño reinado. Y sugerimos, y a veces, diría, hasta presionamos para que Dios haga nuestra voluntad y no la de Él. Dios quiere que tengamos las prioridades correctas y que nuestro corazón se someta a esas prioridades. Cuando nos acercamos al Señor en oración, debemos reconocerlo como nuestro Padre Celestial amoroso que quiere proveernos, regocijarnos en el amor que Él nos tiene, sabiendo que lo mejor que nos pueda pasar es lo que Él permite que quiera que suceda en nuestra vida. Reconocer su santidad es entregarnos a su voluntad
y a su reino, para que todo lo que pidamos en oración exalte, magnifique la voluntad de Dios y su plan perfecto para este mundo y para mi vida, para su vida que nos incluye. Cuando reconocemos esta verdad y la implementamos en nuestra vida, encontraremos la verdadera satisfacción del por qué y el para qué Dios nos creó. No soy un error de mi padre y de mi madre. Soy algo que Dios planeó y planificó con mis padres para que sea lo que soy. Y ese concepto debe ser claro en nosotros acerca de que la creación de Dios, el conocimiento de Dios, dice, desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, significa de que Dios ya sabía qué iba a ser de nuestras vidas. Pero mientras no reconozcamos que existimos para hacer su voluntad y extender su reino, no encontraremos el verdadero sentido a nuestra vida como cristianos. Mientras que estemos centrados en nuestro propio reinado y en nuestra propia voluntad, nunca vamos a descubrir esto. O sea, es sumamente necesario que como creyentes nos apropiemos de esta verdad en oración, que podamos acercarnos al Padre Celestial y reconocer que todo se trata de su voluntad y su reino y que debemos someternos a Él. Más adelante en el mismo sermón, Jesús dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando buscamos primero su reino, todas las cosas de la vida adquieren la debida perspectiva y la dirección correcta. Su reino y su voluntad deben ser el objetivo final de un discípulo de Cristo. El reino de Dios es una frase central que Jesús enseña a lo largo de las Escrituras cuando está aquí en la tierra. En Mateo 24:14 nos dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sabe cuál es el problema a esta altura de la cuestión? El problema es que el razonamiento humano, nuestro razonamiento, sin la guía de Dios, nos lleva a decisiones equivocadas. Por eso es que es importante centrarnos y concentrarnos en buscar primeramente su reino y su voluntad. Cuando nos preguntamos cómo lo haría Jesús antes de actuar, en nuestra vida las cosas son diferentes. La mente humana no tiene la capacidad total para discernir exactamente cuál es la mejor decisión que debemos tomar. Por eso es que debemos someternos a su voluntad. El profeta Jeremías nos advierte de esta manera en Jeremías 10:23. Yo sé, dice Jeremías, Señor, que nuestra vida no nos pertenece y que no somos capaces de planear nuestro propio destino. Él tiene la dirección y la autoridad para eso. Las palabras de Jeremías están reconociendo que el hombre no puede gobernarse a sí mismo de la manera en que cree que debe hacerlo. Si bien la psicología popular nos aconseja que la respuesta a nuestros problemas están en nosotros mismos, esa verdad es peligrosa porque a veces no es la respuesta correcta. Debemos buscar y clamar, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús en el momento más crítico de su vida, que es enfrentar la cruz, consultó al Padre y cuál era la voluntad. Por eso es que nosotros no nos podemos dar el lujo de no consultar a Dios acerca de lo que vamos a hacer en nuestra vida. Así lo revela el Proverbio 14:12. Hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero el final, dice, es un camino errado, es un camino de muerte, es un camino equivocado. Por eso es que debemos tener muy en claro. Lo que muchas veces desconocemos o no vemos de esta manera es que el problema grave de la humanidad, lo que está pasando hoy en la historia de la humanidad, no es simplemente un problema de relaciones peleadas entre unos y otros, sino que hay una cuestión espiritual. Por eso que este punto de venga tu reino es central, porque mientras eso no suceda, seguiremos en guerras intestinas a lo largo de la historia.
O sea, finalmente, hasta que la segunda venida del Señor no se produzca, esta oración es necesaria de seguir haciéndola. La pregunta suya y mía es, ¿por qué? Aunque el reino ya está aquí, así lo afirma Lucas 17, 21, no podrán decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Entonces la pregunta sigue vigente, ¿por qué? ¿Por qué debemos seguir pidiendo esto? La razón es que no se ve, como dije, el problema es un problema espiritual, no se ve el progreso de la evangelización, el progreso de la extensión del reino, no se está viendo en el nivel que debería verse en este mundo y los resultados son los que estamos viendo. O sea, hay más crecimiento de la maldad, hay más crecimiento de la desobediencia a la voluntad de Dios, de la búsqueda de Dios, que de un encuentro con Dios. Por eso es importante, porque Jesús así lo anunció, de que esta situación que estamos viviendo tiene que ver, porque no estamos buscando primeramente el reino de Dios, porque dice, después todas las demás cosas serán añadidas. O sea, no hay excepción, todas. Y eso es lo que debemos ser conscientes. El apóstol afirma en Romanos 8, dice que esta debilidad que está haciendo justamente la crisis en el mundo es justamente por la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los lleva a la muerte, dice Pablo. Es un problema espiritual. Es un problema de no buscar a Dios primeramente. Dice entonces, Pablo termina diciendo, pero permitir que el Espíritu les controle la mente los lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, siempre. Nunca ha obedecido las leyes de Dios, ni jamás lo hará. O sea, la Escritura nos muestra que la realidad de lo que estamos viviendo en este mundo es una cuestión espiritual, es una cuestión de alejamiento y de distancia de Dios. Por eso es que Jesús dice, en nuestras oraciones de cada día deberíamos incluir, Señor, venga tu reino, porque eso implica justamente de que Dios tome el control de este mundo descontrolado para hacer su voluntad perfecta. Permítame terminar en esta mañana. Comenzamos con una pregunta, ¿qué significa que el reino de Dios sea establecido? Y la pregunta final que me hago en esta mañana es, ¿por qué es necesario que venga el reino de Dios? ¿Existe alguna cura para este mundo errado en sus pensamientos que produce guerra, violencia, dolor, sufrimiento? La respuesta es la que Jesús nos dio, venga tu reino. El reino de Dios, gobernado por Jesucristo, es lo único que puede salvar a los seres humanos en este tiempo. Lo que Jesús nos enseñó sobre el reino y sobre este mundo nuevo del cual deberíamos estar todos integrados, dejando que la dirección sabia y la voluntad perfecta de Dios nos guíe, debiera llevarnos a que justamente esa creación deje de tener guerras, violencias, maldades, perversidades. Daniel lo confirma de esta manera. Lo que decretaron los mensajeros, dicen 4:17, es lo que ordenaron los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos de este mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Un reino donde la naturaleza de los hombres será transformada mediante la decisión de obedecer a Dios, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, actualmente el ser humano no puede gobernarse a sí mismo porque ha rechazado la revelación y la autoridad de Dios. Padre nuestro, santificado sea tu nombre y venga tu reino y hágase tu voluntad. Estas son las relaciones que nos unen con el Dios creador, con el Dios que ha hecho todo esto, que lo ha hecho perfecto, pero que nosotros lo fuimos destruyendo. Y los hombres somos los responsables de esta desobediencia. O sea, este
venga tu reino produce la paz, trae libertad. Lo correcto se hace. O sea, Jesús nos enseñó a pedir que venga tu reino como la decisión más importante que debemos tomar y determinar. ¿Quién será el Señor de nuestras vidas? ¿Quién será el Señor de este mundo? Si nos sometemos a la autoridad de Dios y obedecemos sus mandamientos, encontraremos el camino de la paz y de la vida eterna. Mi paz os doy, no como el mundo las da, dice Jesús. O sea, Él puede dar una paz duradera, que es lo que estamos buscando. Busquen la paz y síguenla, porque si no, no verán al Señor, dice. O sea, estamos intercediendo y clamando, y lo hicimos el viernes, lo hacemos hoy, lo haremos cada día. Pero debemos también clamar de que el reino de Dios sea establecido. Y esa responsabilidad de nosotros, los hijos de Dios. Cuando tenemos contacto, relaciones con personas que no conocen a Dios, debemos dirigirlas a que oren al Padre Celestial, al Padre nuestro, que santifiquen su nombre, o sea, que lo honren, que lo magnifiquen y que el reino de Dios sea establecido. Cuando pedimos a Dios venga tu reino en nuestras oraciones diarias, también debemos recordar que nuestra responsabilidad con Dios es reforzar la visión del futuro maravilloso que Dios quiere tener con nosotros. Por lo tanto, sigue vigente que cada vez que nosotros salimos a este mundo a andar por nuestro trabajo, por nuestras relaciones, por lo que fuere, debemos pensar que estamos realizando nuestra tarea misionera. Debemos pensar de que estamos para anunciar y extender el reino de Dios. Por lo tanto, no olvidemos cada día en nuestras oraciones pedir a Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y entonces viviremos en paz y alcanzaremos el propósito de Dios, que es la vida eterna para toda persona. Dios nos ayude a orar cada día de esta manera, a buscar el reino de Dios, concentrándonos en nuestro Padre Celestial, santificándolo, honrándolo, reconociéndolo, porque ese es el futuro del mundo y ese es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de quienes vienen detrás de nosotros. Así que le invito a que tengamos esa oración de cada día y honremos a nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por los acontecimientos que hemos tenido aquí en tu casa. Son los componentes de la vida de una iglesia que realmente busca tu reino. Sabemos, Señor, que el mundo está fuera de control, que el caos está reinando, que la guerra está avanzando. Y sabemos que nosotros tenemos la responsabilidad cada día de orar al Padre nuestro, santificando su nombre y buscando su reino para que su voluntad perfecta sea hecha en este mundo. Señor, a veces nos sentimos incapaces, insuficientes, sin ningún tipo de poder a los que tienen los poderosos en este mundo. Pero tú eres poderoso. Y así como Jesús dijo que no había nada imposible para Dios, nosotros queremos orar. Señor, venga tu reino y tome posesión, Señor, de estos líderes mundiales que están haciendo la guerra, para que la paz que el mundo no puede dar a través de cañones y fusiles, tú, Señor, la puedas dar a este mundo que está perdido. Señor, bendícenos para que cada día podamos orar de esta manera, pero también cada día al salir a nuestro campo de misión, que es este mundo, Señor, podamos reflejar de que realmente tú eres nuestro Padre Celestial, de que nosotros te santificamos, te honramos y te glorificamos cada día, pero queremos, Señor, vivir en un mundo mejor y ese mundo es el que debe ser gobernado por ti. Señor, que tu reino sea establecido para que tu gloria sea también reconocida. Alabado y bendecido sea tu nombre y en el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.